Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 700,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y les seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no habían fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor, noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Verbum Domini. His mercy endures forever. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros y nos libró de nuestros opresores. Él hirió a Egipto en sus primogénitos. Den gracias al Señor porque es bueno. Y sacó a Israel de aquel país con mano poderosa y brazo extendido. Él dividió en dos partes el mar rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. Y condujo en medio a Israel y arrojó en el mar rojo al faraón. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Dios reconcilió al mundo consigo a través de Cristo y nos encomendó el mensaje de reconciliación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a tibi, Domine. The Pharisees went out and En aquel tiempo los fariseos al salir planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró y se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará,
hasta implantar el derecho. and in his name, En su nombre esperarán las naciones. verbum Domini. Laus tibi Christe. In the daily Mass readings, the cycle En las lecturas de la misa diaria en este ciclo, hemos estado reflexionando sobre el libro del Éxodo, y esto relata cómo Dios forma al pueblo de Israel, forma una alianza con ellos. scholars debate about the date Los estudiosos debaten acerca de la fecha del evento del Éxodo. Algunos dicen que es 1250 a.C., of the people cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, al pueblo judío de Egipto, this covenant pero es algo formativo. fulfilled Y esta alianza se cumpliría en Jesucristo. today of E incluso tenemos imágenes hoy the mixed de la believing with the Israelites. descendencia We see that in the de gospel los israelitas. today Lo vemos en el Evangelio de hoy, is the que one Jesús that the Spirit es el ungido del Espíritu to the Gentiles. que proclamará justicia a los gentiles, This covenant he's making que it expande su alianza, hace una alianza nueva y la lleva fuera de la casa de Israel para todos los pueblos que tienen fe en él. when Moses is sent to Cuando Moisés es enviado al faraón por Dios, from the burning bush, lo llama desde la zarza ardiente, Moisés va the Lord saying, "Let my y le da la palabra del Señor diciendo, libera a mi pueblo para que go 3 days celebren una fiesta para mí en el desierto, sacrifice, para que hagan el recorrido de 3 días en el desierto y le ofrezcan sacrificio al Señor. forming them, Dios los está llamando, calling them to los worship." está formando, The los ultimate llama a que lo alaben. going to be Y esta es la liberación final que se cumplirá en Jesucristo, proper worship to the Father, cuando ofrecemos adoración correcta al Padre y a través de Él Son, compartimos en su relación that He entre gives su Hijo y el Padre, Holy Spirit que Él nos da el Espíritu Santo para unirnos consigo offering this prayer to the Father. en- al ofrecer esa oración al Padre en la Eucaristía con nuestras propias vidas. Jesus, of course, Jesús, pues, por supuesto, this cumple ultimate covenant, the Passover, esta alianza del Antiguo Testamento, yesterday's esta Pascua, la cual vemos que se instituye en la lectura de ayer. Él tiene una alianza nueva en su sangre para el perdón de los pecados. greater liberation Y esta es una liberación más grande que de la esclavitud de Egipto, bricks without straw for en donde los tenían 30 years. fabricando We're liberated from ladrillos sin paja durante 130 años. Nosotros somos liberados del pecado y la muerte. Y el mensaje es que Dios es el que está haciendo esto. Él libera al pueblo. again in the Son. Y Jesus is Dios viene saying a bruised reed, a través del Hijo. so he will not break, quoting from Jesús Isaiah, dice, wick he will not quench until he brings justice to victory. Again, he's coming él cita a Isaías, divine physician. He is Él es el médico divino, Él viene offer por us los enfermos, forgiveness of Él viene por los pecadores para ofrecernos el perdón de los pecados, Él viene como la resurrección y la vida para ofrecernos vida eterna. to leave Y nuestro llamado es salir de Egipto, our sin, salir de nuestro pecado this new land, this land of y life. acudir a esta tierra nueva, esta tierra de vida eterna que nos ofrece. So this first Passover is the celebration. Esta primera Pascua es la celebración de la liberación de Egipto. Now, Jesus, the night before he dies, Y ahora Jesús, la noche antes de morir, celebrando la cena de Pascua, right, he says, "This is my body realiza una innovación. Dice, offered up este es mi cuerpo, esta es mi sangre ofrecida por ustedes. Esta sangre de la alianza nueva que será derramada, on the wood of the cross." podemos decir que será rociada en el madero de la cruz The first Passover, para nuestra liberación. they had to take La primera Pascua the lamb, tuvieron que tomar un the blood of the cordero pascual, sacrificarlo y death. poner la sangre This guy was en el over the angel dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte household if he saw pasara, blood no of the lamb. se llevaría al
primogénito de esa casa. He is the Lamb of sacrifice. Juan el Bautista señala a Cristo como la oveja de Dios. Celebrate this Passover Y meal cada año los judíos celebraban esta cena de Pascua, lambs every year. sacrificando miles y miles de ovejas cada año. Así que cuando Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, Has this deep meaning of sacrifice tiene un profundo significado de sacrificio. and eaten on Passover. Los corderos eran sacrificados y comidos en la celebración de Pascua. We're called to do. Es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Eat the lamb, En el Antiguo Testamento sacrificaban el cordero y lo comían, y nosotros hoy en día recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús en la Eucaristía. Él celebra su última cena esta celebración de la cena de Pascua con esta elevación la noche antes de morir en el Calvario. linked with that sacrifice, his sacrifice, Esto está vinculado con sins with este sacrificio para we can eat the el lamb perdón de nuestros pecados, de manera que en cada misa podemos comer del Cordero de Dios en comunión, y es una representación del sacrificio. Tenemos acceso a este 2000 años más tarde en la Eucaristía. The Israelites were to celebrate Los israelitas habían de celebrar esta Pascua, leímos ayer, comerla con him taken up on your tunic, las vestimentas on your feet, and staff in hand. fajadas Because y now is the el callado en la mano, porque ahora es el momento que Dios está pasando liberation, para liberar a su pueblo the fullness of worship in y Jesus. llevarlos a la adoración plena en Jesucristo. Time to Ni let siquiera tenían tiempo de permitir que el pan cakes. subiera correctamente. God's Tenían panes ácimos. God's Dios está en movimiento. Es la liberación de Dios en la que estamos compartiendo. Por eso mantienen vigilia por el Señor. time when he led them. Ese es el tiempo en el que su pueblo es sacado I love this line. He de said, tierra de Egipto. Y me encanta lo que leímos ayer. with these 10 En todo este evento, con estas 10 plagas, executing judgment Dios está ejecutando juicio sobre todos los dioses de Egipto. on the false gods, Podemos decir que está haciendo justicia sobre todos los falsos dioses de Egipto. Este es el mensaje. Desde la zarza ardiente, Dios revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Ve y dile al faraón que soy el Dios verdadero. Y estas 10 plagas fueron imagen exercising de Dios, against these false gods. haciendo justicia sobre estos falsos dioses. Had its own God that was to El río Nilo tenía su propio Dios que estaba encargado de proteger esta fuente de vida para el pueblo, y fue convertido en sangre. Las ranas eran representantes de la diosa de la fertilidad, que tenía cabeza de rana en algunas imágenes, y estas ranas invadieron God, a similar el país. thing had an image of a fly for a head of a fly on this. La mosca también tenían un dios que tenía una cabeza semejante a cabeza de mosca, y algunos estudiosos Have a prosper. piensan que They had a goddess of healing, so God afflicts them with el pueblo egipcio tenía esos dioses que regulaban supuestamente una vida próspera para el país. hail to destroy the crops. He sends locusts. El Señor envía langostas, One of the plagues. You have manda 3 días de oscuridad en una de las plagas. Tenían el dios Sol, we're going to have así que el dios de Israel lo aplasta. Así que tendremos 3 días de oscuridad para mostrar quién es soberano. Y finalmente el primogénito se pensaba que el faraón mismo era Dios. God Y takes en la 10ª plaga Dios celebrate that Passover. arrebata a los primogénitos de aquellos que no celebraron esa That is the message. cena de Pascua. God of Israel Así que ese es el mensaje, que el Dios de Israel es el Dios verdadero y que Él está liberando al pueblo. fight his way. Moisés no salió de Egipto a través de una gran batalla. Dios liberó al pueblo, 30 years. que estuvo en cautiverio durante 430 años, más tiempo de lo que Estados Unidos ha existido como nación. Liberate. Sufrieron esclavitud y Dios los libera. Es obra de Dios. Liberating us Y today. Dios está liberándonos el día de hoy en Jesucristo. Nos está liberando del pecado y de la muerte. Called Y nuevamente estamos llamados a compartir en esa nueva Pascua of Jesus to his Father.
esa nueva transición de Jesús al Padre, the new promise, al reino de los cielos, la nueva tierra prometida, we la just vida eterna. Acabamos de celebrar la fiesta de San Buenaventura Franciscan en doctor of the church, el oficio doctor franciscano de la Iglesia, y en el oficio reading from his tuvimos una maravillosa lectura de su peregrinaje de su alma hacia Dios, entering into this y habla acerca de cómo ingresa en esta Pascua de Cristo. Passover to be Él dice, to be para que esta Pascua sea perfecta, para que se perfeccione en nosotros y la compartamos, mystical experience es una experiencia mística sagrada by anyone unless he surrenders que no himself. puede ser comprendida por nadie a menos que se entregue plenamente a esta. Si preguntan cómo pueden ocurrir The answer cosas como esta, busquen la respuesta en la gracia de Dios, no en la doctrina, and understanding, no en size of el anhelo de la voluntad, in research. Seek en la oración, no en la investigación. Busquen al prometido, no al maestro, a Dios y no al hombre. and look not to the Busquen love, but rather to the raging fire that carries the soul to God el fuego que lleva el alma a Dios in glory. con fervor intenso And he goes on de to amor. say so Y beautifully, luego dice muy hermosamente, die then, él dice, muramos pues entonces e ingresemos a la oscuridad, silencing our anxieties, silenciando nuestras ansiedades, nuestras pasiones y todas las fantasías de nuestra imaginación. over with the crucified Christ, Pasemos junto con Cristo crucificado Father, de este mundo al Padre, has shown de manera que cuando el Padre se muestre ante nosotros, podamos decir junto con Felipe, we may hear with es suficiente. Podamos decir con Pablo, mi gracia es suficiente para ti. David, Y podemos regocijarnos con David, diciendo, mi carne y mi corazón me fallan, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi heredad para siempre. Bendito sea el Señor para siempre, y que todos los pueblos digan, amén, amén. Philip says, show us the Porque Felipe dice, muéstranos al Padre enough. y será suficiente. It's enough to worship. Es suficiente alabar, conocer al Padre. We may say with Paul, Podemos decir con Pablo, yes, mi gracia es suficiente. Sí, tenemos la espina en la carne, power is elevamos la voz en debilidad, pero así es como recibimos el poder del Señor. Así se manifiesta en nuestras vidas. sufficient. Esa gracia es suficiente. No mi fortaleza, In the world, no cuando las cosas van bien en el mundo para mí, sino esa entrega y dependencia total de Dios. Así es como compartimos en su Pascua, en su liberación, al enfocarnos en Él y dándonos cuenta que se trata de la obra de salvación que Él está realizando en nuestras vidas. Es nuestra dependencia de Él que da fruto, que a través de la cruz y el sacrificio hay una resurrección, that we are called to have that que estamos llamados a tener esa fe, a acudir a Dios y experimentar esa liberación del pecado y de la muerte.